Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Diego Martínez. Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les voy a hablar acerca de la práctica número 3 respecto al Laboratorio de Electrónica Digital 2 impartido por el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Sin nada más que añadir por el momento, vamos a comenzar con la explicación de esta práctica. Para comenzar, vamos a ver un poquito de las instrucciones o especificaciones de la práctica. Vemos que el nombre de la práctica es MSI combinacional y como material necesario nos pide un Portalab o un Proto. En este caso vamos a utilizar un simulador llamado Multisim. Nos pide dos circuitos integrados 74LS53, un 7404 y 4TW. El objetivo de la práctica es verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. En esta práctica se probará el funcionamiento del multiplexor. En general, el término multiplexor se refiere a una técnica de transmisión de información que permite que dos o más señales se envíen por el mismo canal utilizando distintos intervalos de tiempo para cada señal. Un multiplexor digital es un circuito combinacional que selecciona información binaria de una o muchas líneas de entrada para dirigirlas a una sola línea de salida. Esto es prácticamente un filtro. Vamos a añadir varias señales que pueden ser 4 o 2 y pues en la salida vamos a tener lo que vendría siendo una sola señal de salida. Es controlada por un conjunto de líneas de selección. Normalmente hay dos de entrada y n líneas de selección. Aquí podemos analizar un poquito más lo que vendría siendo el diseño del multiplexor. Vemos que, como comentaba anteriormente, suelen tener estos dispositivos cuatro o más señales inyectadas en lo que viene siendo el multiplexor y el multiplexor nos da una única salida. Esto es de mucha utilidad ya que nos ayuda a no utilizar tantos instrumentos al momento de utilizar mucha información o al momento de querer pues abaratar un poco el costo de estos circuitos que tienden a ser muchas veces muy extensos o que tienen muchos componentes. Vemos aquí lo que viene siendo el diagrama de pines del multiplexor de 4 líneas. Vemos lo que viene siendo cómo se conecta y cómo está constituido por dentro este dispositivo. Vemos que en la práctica nos solicita pues lo que vendría siendo un armado de un multiplexor pues para poder analizar lo que vendría siendo cómo funciona y cómo resume lo que vendrían siendo las señales. Vemos que aquí en este ejemplo se nos da una señal de entradas B y A y cuatro señales de salida, que va a ser C1, C2, C3, C2 y C3, que va a dar dos señales. Vemos que a medida que pongamos los estados de alto o bajo de las señales de entrada o de salida, vamos a tener una determinada señal de salida, dependiendo de la combinación que tengamos entre estas cuatro variables. La práctica nos pide que verifiquemos la operación de un multiplexor. Se recomienda utilizar el SN74153 multiplexor de 4 monolíneas. Cada entrada contiene dos bloques, alimentar los datos por medio de interruptores y la salida conectarla a una lámpara o a un LED. La línea de strobe G es la habilitación del circuito integrado y puede conectarse a tierra o a un interruptor a cero. Y tenemos que escribir los datos en la tabla siguiente, la figura 19. Aquí tenemos lo que vendría siendo a grandes rasgos el multiplexor, cómo vamos a poder ir integrando lo que viene haciendo cada señal de entrada y salida. Vemos aquí en la tabla las distintas combinaciones que vamos a observar en el circuito. Vemos que tenemos dos señales de entrada, perdón, B y A, cuatro entradas de salida CO, C1, C2 y C3. Y pues aquí vamos a analizar lo que vendría haciendo las combinaciones de estas mismas para ver cómo se comporta al momento de salir de lo que viene siendo la práctica. Entonces, nos vamos a lo que viene siendo el circuito de la práctica 3. Aquí vemos que va a estar constituido por, como se mencionaba en la práctica, cuatro señales de salida, CO, C1, C2 y C3, y dos señales de entrada, que va a ser A y B. Todo esto va a ser filtrado y se va a sacar una sola salida, que va a ser la que vamos a expresar en el LED, pues para poder observar el estado de los mismos al momento de generar las distintas combinaciones. Vemos que aquí tenemos un switch que está compuesto de 6 partes, las cuatro señales de salida y las cuatro señales de entrada que íbamos a analizar. Vemos que este switch está conectado a la señal negativa y a la tierra de la fuente de tensión. La fuente de tensión de voltaje va a ser de 9 volts,
y esta va a estar alimentando a las distintas resistencias y pues a las distintas señales que están conectadas al circuito. Vemos que al momento de generar lo que vendría siendo la simulación, al momento de estar todos encendidos, pues no se genera un LED, o sea, no, pues no enciende la señal. Al momento de tener todos los switches apagados, pues vemos que enciende como se muestra en la tabla que acabamos de analizar. Aquí vemos que al momento de tener todas las señales apagadas, pues tenemos un high o un uno. Entonces, pues aquí tenemos lo que vendría siendo el encendido del diodo LED. Vemos que al momento de manipular la señal A y B, pues al momento de seleccionar ya sea A o B como uno lógico, pues no representa alguna aberración, se mantiene pues prácticamente igual, el LED sigue encendido. Al momento de querer utilizar las otras señales de salida como CU, C0, C1 y C2, pues vemos que al momento de estar todas encendidas, pues el circuito LED se apaga. Al tener solamente la señal C0 encendida, pues el circuito LED enciende. Al momento de tener encendido el circuito C1, pues vemos que no presenta ninguna variación. El circuito LED sigue encendido. Al momento de tener el circuito, la entrada C1 y C2 encendidas, pues sigue encendido. Al momento de encender las tres entradas C1, C2 y C3, pues se les apaga. Al momento de tener las cuatro señales de salida C0, C1, C2 y C3, se le sigue sin encender hasta que le inyectamos lo que vendría siendo alguna señal de A o B. Aquí vemos que al momento de inyectarle la entrada A y B y una sola señal como C0, pues se le sigue apagado hasta que inyectamos lo que viene siendo una señal C1 con distintas combinaciones. Prácticamente ese es el funcionamiento del circuito. Simplemente hay que irle haciendo las combinaciones que vienen en la gráfica o en la tabla que se nos compartió. Y pues podemos observar que sí cumple con cada una de las combinaciones que nos presentó en la práctica. Y pues ese es lo que vendría siendo el multiplexor. Vemos que aquí estamos inyectando cuatro señales y pues dependiendo de las combinaciones que tenemos, pues el circuito LED se enciende o se apaga, dándonos una señal distinta para cada combinación. Esto pues ya sería todo de mi parte y pues les agradezco mucho, mucho su tiempo y su atención. Que tengan un excelente día.